Buenos días a todos. Soy su profesora de Derecho Internacional Público. Mi nombre es Andreina E. Chávez, abogado o magíster en Relaciones Internacionales. Vengo acá para cumplir con el tema número 1 de su programa. El tema número 1 consiste en el concepto de derecho internacional público, denominaciones, objeto, contenido, características, divisiones, naturaleza jurídica, relaciones del derecho internacional público y el derecho internacional privado, fundamento del derecho internacional público, diversas opiniones al respecto, historia del derecho internacional público, aportes de cada época, histórica del derecho internacional público desde 1945 a nuestros días. La Trataré de explicar cada punto de manera muy concisa y precisa y este material es para que lo tengan para las evaluaciones. La intención de esta materia, muy aparte de darles el contenido jurídico y el contenido programático, la intención de esta materia eh, es mi intención como facilitador de esta materia, sabiendo pues que trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y que tengo un poco de conocimiento de lo que sucede en el escenario mundial, eh, por estar allí muy pendiente de lo que sucede en ese acontecer mundial, es más o menos que ustedes vayan teniendo un razonamiento un poquito más elevado de lo que son las relaciones internacionales que están determinadas por el derecho internacional público y cómo se mueve ese tablero geopolítico mundial dependiendo de los intereses que se suscitan, mucho más en este momento de guerra o de conflicto en el territorio de Rusia y Ucrania. Vamos a analizar todo el contexto internacional, pero vamos a analizar bajo qué se basa o bajo qué fundamentos jurídicos se basan los actores internacionales para realizar lo que realizan para entrar en conflictos, para saber cuándo se puede ir a conflictos, cuándo no se va, y más o menos para que ustedes aprendan a divisar el entorno internacional de manera sabia, revisando las noticias, porque una noticia está en primera plana y otra por qué no, sí, es de igual manera importante. Más o menos voy a tratar de, de un proceso, mediante un proceso crítico del acontecer mundial, que ustedes vayan haciendo un razonamiento elevado de lo que está sucediendo en este momento y de lo que ha sucedido, porque vamos a revisar ciertos conflictos que ha tenido la humanidad, porque Rusia y Ucrania no es el primero, es uno de tantos. Entonces, el concepto. El derecho internacional público tiene innumerables conceptos porque tiene muchísimos autores que hablan de ellos. Tenemos visiones occidentales, visiones orientales, visiones un poco más nuestras. Entonces, voy a tratar de ser un poquito agrupé ciertos conceptos. Estoy basándome para conceptualizar en el libro de Daniel Guerra Íñiguez. Ustedes pueden buscarlo de Derecho Internacional Público. Primer grupo de conceptos basados en los sujetos. El derecho internacional público es el conjunto de reglas que determina los derechos y los deberes respectivos de los estados. Vamos a tener que los estados, el Estado-nación, es el sujeto por autonomía del derecho internacional público. Entonces, los estados en sus mutuas relaciones. Aquí tienen los autores, Ancelotti, Hanward, Brearley, Martens, Lefur, Schwarzenberg y Selle. Son uno de los autores, algunos de los autores que mencionan este concepto como esas reglas de los derechos y deberes de los sujetos en sus mutuas relaciones. El segundo concepto está basado en las fuentes. La fundamentación o generación se reduce a las relaciones de los estados y es el producto de estos mismos estados. Burkin menciona este concepto y entonces él basa o su conceptualización simplemente en las fuentes. Es decir, las fuentes son los tratados, los convenios, todos esos instrumentos internacionales
que dan origen a las relaciones entre estos sujetos que son primeramente los estados. Sin embargo, el estado no es el único sujeto del derecho internacional. El tercer grupo de conceptos hace énfasis en el carácter sociológico de la vida internacional, los principios jurídicos que valen en la comunidad universal y que responden a un esquema de subordinación. Por Bustamante, que es uno de los autores más famosos de las relaciones internacionales o del derecho internacional público, habla de la subordinación que tienen unas normas y otras y esos principios jurídicos universales que han tenido una mutación en el tiempo y esa mutación se ha debido a fenómenos históricos. Francisco Manuel Marmol dice que es el conjunto de principios que limita los derechos de los estados y regula sus deberes en favor de la estabilidad jurídica de sus relaciones. Este concepto se los coloqué así con nombre y apellido porque es un concepto que se ajusta a la realidad internacional actual, porque limita, o sea, él coloca, limita a los derechos de los estados y regula sus deberes en favor de la estabilidad jurídica, porque para que exista un orden internacional, para que exista la paz mundial, como primacía o como primer el, la Carta de las Naciones Unidas, su objetivo fundamental es lograr la estabilidad jurídica internacional y para poder lograrla tiene que basar y tiene que trazarse, su primer objetivo es lograr la paz y la estabilidad mundial. Las denominaciones. El derecho internacional público ha tenido desde sus orígenes ciertas denominaciones. Entonces, algunos autores atribuyen ciertas denominaciones dependiendo de su evolución. El Jus Gentium, por analogía, este derecho existía en Roma, aunque en el derecho romano el Jus Gentium era un apéndice del derecho civil. El primero en utilizar esta denominación fue Samuel Pufendorf en su libro Elementorum Jurisprudentiae Universalis. A pesar de que existen ciertos autores que hablan de que el Jus Gentium se utilizó en la época antigua para denominar el derecho romano, en el derecho romano no existía lo que hoy se conoce como la comunidad internacional, porque no se había configurado el Estado-Nación como lo conocemos hoy, como población, territorio y gobierno. Simplemente en la antigüedad existían imperios que dominaban ciertos territorios, pero lo que conocemos hoy como límites geográficos, como la soberanía que se ejerce en los mares, en la tierra, en el espacio y debajo de la tierra, o lo que conocemos como suprayacente o subsuelo, no existía en ese momento. Por lo tanto, no se había configurado la comunidad internacional, porque la comunidad internacional es ese conjunto de estados-nación que teniendo soberanía, que teniendo una autodeterminación frente a la comunidad internacional, funge como sujeto de derecho. Entonces, simplemente en el derecho romano, el jus gentium era la posibilidad que tenían los gentiles, es decir, los extranjeros, es decir, aquellos que habían sido conquistados por el Imperio Romano, que pertenecían al Imperio Romano, pero que no tenían la cualidad de ciudadanos. Entonces, esto es más, el jus gentium es más un apéndice del derecho civil porque se le daban derechos civiles a esos extranjeros que habían sido dominados. Entonces, en el derecho romano se divide entre los vencedores y los vencidos. Sin embargo, en el derecho internacional actual eso no existe, porque eso es discriminatorio, viola los derechos fundamentales. Entonces, no pudiéramos decir que en el derecho romano existía un verdadero derecho internacional. También en Roma existía algo que se llamaba el derecho facial, que relacionaba con la práctica romana de carácter religioso y no jurídico, de averiguar si se iba a ganar o no la guerra. Estas denominaciones fueron utilizadas por los primeros autores que ya empezaban a hablar de la configuración de un espacio internacional. Fue utilizado por el autor Richard Saucher en el año 1605. El derecho de gente de la humanidad, utilizada por Pontus. Esta denominación tampoco se ajusta a lo que hoy conocemos como derecho internacional público, porque también se adhiere a lo que hablamos en el derecho romano. El derecho público de los estados o derecho de los estados.
empleado por Hugo Grocio en 1625. Hugo Grocio fue uno de los primeros autores que se acercó un poco más a la denominación de derecho internacional público. Él atribuye ciertas características de lo que hoy conocemos como derecho internacional público. Hugo Grocio habla de las negociaciones internacionales, él va hablando de los personajes diplomáticos, de la posibilidad de llegar a acuerdos. Entonces, bueno, él se acerca un poco más a lo que hoy conocemos como derecho internacional público y mire cómo lo llama derecho público de los estados o derecho de los estados. Porque ya allí en la Edad Media perdón, disculpen, ya allí se estaba configurando el Estado moderno, ya allí estábamos entrando en la modernidad. Y Hugo Grocio es uno de esos autores eh, avanzados de su época, en donde ya se estaba hablando de los derechos de los ciudadanos, se estaba hablando de los estados como sujetos, se estaba hablando de la configuración del Estado-Nación en sus primeras etapas. Y para finalizar, Derecho Internacional Público, dado por primera vez por el filósofo y jurisconsulto inglés Jeremías Bentham, quien lo llamó International Law o ley internacional. Eh, Esto es lo que hoy conocemos como derecho internacional público. El objeto. El objeto del derecho internacional público, tal y como lo reza la Carta de las Naciones Unidas, que fue firmada al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, y es necesario en este momento entender que el objetivo de las Naciones Unidas como organización multilateral internacional más importante de la humanidad, el objetivo fundamental para la fundación de esta organización es evitar que la humanidad volviera otra vez a tener una guerra mundial. Por lo tanto, el objetivo de las negociaciones, de los acuerdos, de los arbitrajes y de toda aquella manera de solucionar pacíficamente los conflictos, y es por ello que el mundo diplomático existe como existe, y es por ello que los embajadores tienen esa formación que tienen de tranquilidad, de negociar, de llegar a un mutuo acuerdo. El objetivo de las Naciones Unidas es que más nunca la humanidad vuelva a enfrentarse muchos países con muchos otros países, porque debido a que ya tenemos la bomba atómica y la bomba de hidrógeno, creo que es que se llama, es un peligro inminente para que aquí ya no quede más nadie en este planeta. Entonces, el objetivo o el objeto del derecho internacional público es la realización de la estabilidad jurídica de los estados o realización de la justicia internacional mediante la vigencia de un conjunto de principios que limitan los derechos y regulan los de los estados que forman la comunidad internacional. Entonces es necesario limitar el poder desenfrenado. Es por ello que uno de los objetivos también de la comunidad internacional es que la mayoría de los países, o que todos los países que pertenecen a esa comunidad internacional, se rijan por principios democráticos, en donde cada día la humanidad va en progresividad de los derechos humanos y va incluyendo derechos que no existían, pero todo eso parte de una gran negociación, de una gran discusión en el seno de las Naciones Unidas. Las características. Las principales características que podemos observar en el derecho internacional público son las siguientes. Debe existir un bien común para la cooperación de los estados. Las relaciones se encuentran sujetas a leyes generales que se relacionan con el desarrollo de la sociedad. Los estados deben proporcionar relaciones armoniosas y mantener un desarrollo pacífico. Debe existir acuerdos, relaciones de índole política que son básicas para la vida de los estados. Es igual de independiente que los gobiernos, ya sean estos republicanos o monárquicos. Es un derecho de coordinación, no tienen órganos centralizados y la responsabilidad es colectiva. Existe también una seguridad de índole colectivo, es de carácter dinámico y jurídico y tiene relatividad de los deberes jurídicos internacionales. Es de carácter dinámico y jurídico, ¿por qué? Porque
en el derecho internacional público se van discutiendo todas aquellas cuestiones que son nuevas. O sea, a medida de que la humanidad va cambiando, se va transformando, va mutando y va avanzando, surgen debates en la escena internacional. Uno de esos debates es, por ejemplo, algo que se está debatiendo en este momento. Por ejemplo, el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario es objeto de un gran debate filosófico en la escena internacional, pero también la eutanasia, que es esa posibilidad que tiene una persona en su última etapa de la vida de poder utilizar métodos médicos para que hasta allí llegue su dolor. Eso es un debate filosófico porque puede servir para algunos jóvenes deshacerse de sus abuelos. Entonces, para que pueda existir en un Estado-nación este tipo de prácticas, debe existir una real seguridad jurídica. También la adopción en matrimonio igualitario, la posibilidad de heredar en un matrimonio igualitario, porque la cuestión del matrimonio es que eh, el matrimonio es un vínculo jurídico que de donde emanan derechos hereditarios, derechos de propiedad, derechos de pensionarse, derechos de seguro de vida. Entonces no es solamente el matrimonio, es todo lo que conlleva este vínculo jurídico, todas aquellos efectos patrimoniales que conlleva este vínculo jurídico. Entonces, en el seno, en las relaciones internacionales, en el seno de las Naciones Unidas, esta discusión ha comenzado hace muchos años. Muchos países ya han adoptado y ya se han apropiado de esas discusiones. Sin embargo, hay países en donde todavía la discusión cultural es muy larga y es muy pesada. Entonces, bueno, por eso dice que es de carácter dinámico, porque va cambiando, se va transformando en el tiempo. Y también habla de la igualdad. Uno de los principios del derecho internacional público es la igualdad de los sujetos de derechos, de los estados. Dice que los estados, a pesar de no todos ser del mismo tamaño ni tener el mismo poder económico, son iguales. Entonces ellos hablan de la igualdad, así sean republicanos o monárquicos. Entonces, en un estado monárquico ya ustedes saben que es el que se rige por el orden divino de la herencia, que el padre le hereda al hijo y al nieto, y los príncipes y los duques, y todo esto que pasa en Luxemburgo, en España, en Inglaterra. Bueno, ya todos ustedes saben con la muerte de la reina Isabel, y me imagino que se habrán visto la serie de Crown, donde se explica un poco todo esto. Estas son las características, las divisiones. Derecho internacional público se divide básicamente en derecho de paz y en derecho de guerra. Derecho de paz regula todas aquellas relaciones entre los sujetos del derecho internacional público en donde no se hace uso de las fuerzas armadas. En el derecho de guerra, por el contrario, se integra por las reglas del derecho internacional público que regulan el estado de guerra las personas que se encuentran en el territorio para las personas que se encuentran en el territorio de guerra. Estas últimas reglas no tienen por objeto promover la guerra, sino que tratan de limitar los efectos negativos de ella para mantener el sufrimiento humano que ocasiona en su menor grado posible. El derecho de guerra es así el derecho internacional humanitario. Eh, en países africanos, como el Congo, como este, Benín, y otros cuantos países en donde permanentemente se mantienen conflictos armados, las misiones de la Organización de las Naciones Unidas mandan a sus agentes diplomáticos que están formados para este derecho internacional humanitario, que es esa ayuda que presta la comunidad internacional a la hora de conflictos armados. Estos países, por ser países con grandes reservas de recursos naturales, como uranio, esto que utilizamos para los teléfonos inteligentes, coltán, oro, diamantes, son países que las grandes potencias extranjeras, bien sea Rusia, Alemania, Francia, la misma China, Estados Unidos de Norteamérica, Suiza también, tienen intereses.
Y esos intereses radican básicamente en esa posibilidad de extraer con la mayor ganancia posible todas estas riquezas. La gente que dice que África es pobre, miente. África es muy rica en recursos naturales, pobres son sus habitantes. Entonces, en los países de África, en el Cuerno de África, y hay otro país que ahorita se me escapa el nombre, en donde existe una guerra incesante, se aplican los principios del derecho internacional humanitario. Y la comunidad internacional presta apoyo. Entonces, bueno, más adelante yo les hablaré de una asignación que es la escogencia de un país por cada uno de ustedes para la investigación de la aplicación de normas, convenios y tratados internacionales en esos países, en cualquier país que usted escoja. Y bueno, por otra parte, se divide el derecho en derecho universal y en derecho regional. El derecho universal se integra por las normas que son válidas en todas las regiones del planeta, y el derecho regional, en cambio, se forma por las normas que solo tienen validez en una determinada región del mundo. Por ejemplo, el derecho universal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, son declaraciones universales, es decir, todos los países que pertenezcan a la comunidad internacional tienen obligación de cumplir con estos convenios, tratados o pactos internacionales. Sin embargo, existe el derecho regional. Para el derecho regional está configurado por esos tratados, convenios, pactos o cualquier instrumento internacional suscrito por una región. Por ejemplo, la, la, por, la Unión Europea está configurada como un gran estado confederado, como una gran confederación, y ellos tienen unas reglas, unas normas a las cuales deben sujetarse todos los países que hayan suscrito ese convenio, ese tratado multilateral regional, porque solamente se circunscribe a la región europea. En este momento, hace un año, el Estado de Inglaterra, el Reino de Inglaterra, se separa de la Unión Europea y de allí surgen una serie de obligaciones por haberse separado. Entonces ellos hicieron un plebiscito a nivel interno y ellos se separan. Bueno, ellos dejaron de cumplir con las normas establecidas de manera multilateral regional de la Unión Europea. A esto se le conoce como el Brexit. También en América Latina podemos encontrar Mercosur, ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, podemos encontrar lo que en algún momento se llamó el CARICOM, que es un tratado de cooperación petrolera que firmó Venezuela con los países del Caribe, podemos encontrar la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, la UNICEF, no, perdón, UNICEF es universal. Podemos encontrar, bueno, cualquier otro organismo multilateral regional que pueda existir en América, podemos encontrar, hay unos que no son de países que están cercanos, como el BRICS. Podemos encontrar en Europa, podemos encontrar la OTAN, que también está Estados Unidos, que bueno, que no pertenece a nivel mundial, sino la Organización del Tratado Atlántico Norte, que es como un mecanismo de defensa de lo que en algún momento fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En fin, N cantidad de tratados multilaterales que se circunscriben solamente a una región. Naturaleza jurídica del derecho internacional público. Para Hans Kelsen, en su libro de The European Journal of International Law, no cabe duda. Lo que denominamos derecho internacional público es derecho, es decir, tiene naturaleza jurídica en la medida en que se trata de un orden coactivo de normas jerarquizadas y puede ser escrito como un orden para promover la paz o también como una técnica social específica que consiste en el intento de lograr la deseada conducta social de los hombres por medio de la amenaza de una medida de coerción que se tomará en el caso de conducta contraria, es decir, jurídicamente dañosa. Y precisamente se le da la condición de derecho porque existen mecanismos para sancionar a algún Estado que esté contrariando
los principios del derecho internacional público. Más adelante veremos cuáles son ese tipo de sanciones. Tenemos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tienen algunas funciones. Me gustaría que ustedes investigaran cuáles son las funciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuáles son los países que los conforman, y si realmente existe la justicia internacional en ese sentido. ¿Por qué? Porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está compuesto por ciertos países, pero ellos son los que deciden si se sanciona o no se sanciona a un determinado estado. Entonces, me gustaría que se generara esa discusión si realmente existe la justicia internacional y si realmente ese Consejo de Seguridad ha hecho lo pertinente cuando hablamos de Afganistán, cuando hablamos de Irak, cuando hablamos de Siria, cuando hablamos de Libia, y en este momento tan complicado para la humanidad como es el conflicto de Rusia y Ucrania. Relaciones al derecho internacional público y al derecho internacional privado. Mire, el derecho internacional público se relaciona con todas las normas que tenemos a nivel interno, porque las normas que tenemos a nivel interno normalmente se alimentan de la costumbre internacional y de los tratados internacionales. Por ejemplo, los referéndums revocatorios, los referéndums consultivos han sido discusiones que se han generado en el debate internacional antes de entrar al derecho interno. Sin embargo, aquí yo les coloco que se debe diferenciar el derecho internacional público del privado, debido a que este último es una rama de los sistemas jurídicos nacionales que contiene normas para determinar en caso de conflicto de leyes que surgen por la nacionalidad de los sujetos que intervienen en la relación o por el territorio de los mismos, donde los mismos actúan. ¿Qué sistema jurídico nacional es el que se debe regular? Que el que debe regular determinadas situaciones. Es decir, en el derecho internacional privado lo que busca es decidir cuál es el sistema jurídico nacional que se va a emplear en caso de algún extranjero. Entonces, ellos al final de la carrera ustedes van a ver derecho internacional privado, pero existe una relación. Ambos se relacionan porque el derecho internacional público lo que busca es la progresividad de los derechos de la humanidad, de esos sujetos que forman parte de la humanidad. Esos sujetos son el ser humano, o sea, el centro del derecho internacional público. A pesar de que el sujeto primordial del derecho internacional público son los estados, esos estados van a tomar, a alimentar su derecho interno de esos instrumentos internacionales, porque en la medida en que la humanidad va avanzando, los instrumentos internacionales y los debates en la escena internacional van avanzando. Y eso alimenta el derecho interno. Entonces, esa alimentación que tiene el derecho de las discusiones internacionales van evidentemente a alimentar esos ordenamientos jurídicos internos. Entonces, el objetivo del derecho internacional privado es decidir bajo qué sistema jurídico se va a tomar una decisión. Entonces, existe una gran interrelación entre el derecho internacional público, el derecho internacional privado, el derecho interno, porque el derecho es ese entramado de normas, de discusiones, de progresividad que va teniendo la humanidad en sus debates filosóficos, porque a medida de que la humanidad va cambiando, se va transformando, va mutando, nuestro derecho también va cambiando, se va transformando, va mutando y va en constante progresividad. Por ejemplo, hace muchos años, hace un siglo, nosotros no hablábamos de qué derecho tiene la humanidad o no sobre el espacio sideral. Bueno, esa es una discusión que tenemos en este momento, sobre si tenemos derecho en el espectro radioeléctrico, si, por ejemplo, ahorita se está generando una discusión sobre todo lo que pasa en redes sociales, si existe libertad de expresión o no, cómo los grandes emporios de las comunicaciones emiten una matriz comunicacional y muchas veces puede ser fake, si, cómo se puede atacar ello, qué noticia está en primera plana y cuál no, a pesar de ser importantes. Por ejemplo, ahorita con Tesla y Elon Musk, eh, cómo,
cómo él se ha apropiado o tiene un poder sobre, a nivel satelital, sobre las comunicaciones y cómo las comunicaciones cada día son más rápidas y la falta, como el Estado tiene imposibilidad de controlar ciertas acciones de ciertas empresas privadas. Todo eso es una gran discusión internacional, solo que a veces no le prestamos la atención debida. Ahora vamos a hablar del fundamento del derecho internacional público. Hay varias vertientes del fundamento, o sea, ¿qué fundamento? ¿Bajo qué se sostiene el derecho internacional público? Tenemos una teoría teológica que fundamenta el derecho internacional en las ideas religiosas. Mire, hubo un momento en la humanidad en donde el Papa, la Edad Media más o menos, tenía un gran poder. Ese poder lo tenía porque el mundo se dividió en un estado feudal y la iglesia tenía un gran poder porque tenía muchos títulos de propiedad, más que todo en Europa. ¿Por qué tenía tanta propiedad? Bueno, porque si usted pecaba, si usted infringía en los mandamientos, si usted estaba injuriado, si usted era anatema o si usted era le habían hecho un juicio en la Santa Inquisición Católico Romana, o si usted era un hereje, el papado le colocaba a usted una penitencia. Pero si usted tenía bienes, si usted le daba a la iglesia parte de esas tierras que usted tenía, usted Dios lo perdonó. Entonces, bueno, atrocidades que se han cometido en la humanidad las ha cometido la Iglesia Católica, sin ánimos de hablar de religión. Usted lo investiga, usted lo googlea y ahí aparece que lo que estoy diciendo es verdad, no estoy diciendo ninguna mentira. Entonces, bueno, más o menos en el año 1815 surge algo que se llama la Santa Alianza. La Santa Alianza fue un tratado internacional firmado entre Prusia, Rusia, Prusia, eh, Prusia, Rusia, estaban los zares, estaban los reyes, Austria, Prusia, Rusia y Austria. Y ellos lo que buscaban, a pesar de que lo colocaron este nombre Santa Alianza, estaba cayendo Napoleón Bonaparte después de la derrota en Waterloo, y ellos lo que buscaban era evitar esas revueltas, esas revoluciones, esa gente que hablaba de los derechos del hombre, esa gente que hablaba de eh, erradicar las monarquías, erradicar el poder, el gran poder feudal. Ellos lo que buscaban era como transar una seguridad en los estados europeos para evitar estas revueltas, porque ya había sucedido la Revolución Francesa y ellos no querían que eso más nunca volviera a suceder y trataron eh, de evitar de todos esos conatos revolucionarios de hombres que reclamaban más derechos, de hombres que reclamaban más igualdad, más seguridad, mejores salarios, más dignificación del ser humano. El objetivo de las pantallas era ese. Entonces, no es el fundamento del derecho internacional público, una fundamentación teológica, porque la teología lo que dice es que los gobernantes son puestos por Dios y que como eso está puesto por Dios, pues usted no puede hacer nada en contra de ellos y que en las revoluciones, en las revueltas, los reclamos de los derechos están en contra de Dios y eso ya es algo que no tiene ninguna validez en este momento de la humanidad. Tenemos otros autores que hablan que la fundamentación del derecho internacional público viene de Roma. Fillmore en su obra, ahí la tienen escrita, no sé cómo se pronuncia, quien en forma sistemática hizo fundamentar el derecho internacional público en el Ius Gentium romano. Bueno, ya les expliqué que el Ius Gentium romano, como habla de ese derecho de los gentiles, del extranjero, de los bárbaros, de los dominados, de los conquistados, no tiene tampoco ninguna cabida en este momento de la humanidad porque ya la humanidad dejó de dividirse entre sujetos y objetos de derecho, entre nacionales y extranjeros, sabiendo, o sea, sí existen nacionales y extranjeros, pero en el derecho romano el extranjero era un ciudadano de cuarta, quinta y sexta categoría. Otros autores fundamentan que el derecho internacional en el derecho natural
Y como unos autores como Pufendorf, Weiss, Le Fur han pretendido fundamentar el derecho internacional en el derecho natural. Sin embargo, este es de origen medieval y con ello se hace prevalecer la razón inmutable y universal como proveniente de Dios. Y, no, y ya sabemos que ninguna razón es inmutable porque todo en este momento de la humanidad es objeto de contradicción, de discusión. Podemos pensar, podemos contradecir, podemos decir no nos parece que eso suceda de esa manera. Entonces, ahorita se le da cabida al libre pensamiento. Y por último, la fundamentación positivista, y todos sabemos que los abogados venimos de una escuela positivista. Ancelotti dice que el derecho internacional público es el producto de la voluntad colectiva de los estados y obliga en tanto que emana de esa voluntad y se basa en la costumbre. Un poco más adelante veremos que la fuente fundamental del derecho internacional público es la costumbre internacional con todas sus características. Historia. Aquí no terminé la lámina porque la historia es muy larga, muy larga, pero yo voy a tratar de resumírselas para que ustedes cuando vayan a estudiar no estén investigando tanto ni buscando tanto. Voy a tratar de dejarles un material escrito en el aula clase. Mire, en la Edad Antigua, en Grecia, todos sabemos que Grecia fue un país de gran poder y de gran influencia. En la Edad Antigua se constituyeron las ligas helénicas con el propósito de aprovechar mejor las relaciones económicas y establecer una especie de equilibrio político entre las distintas repúblicas que formaban la Grecia antigua. Las principales de estas ligas fueron las del Peloponeso, muy interesante la historia del Peloponeso. En Tolía queda con las leyes de Rodías. Se pretendió regular el comercio marítimo entre los pueblos griegos y los demás con los cuales mantenían relaciones. Polibio, el gran historiador griego, diría que si un tratado perjudica al país, este no estaba obligado a cumplirlo. Por lo tanto, a pesar de que hubo un conato de derecho internacional público en la antigua Grecia, no se configuraba tal como lo conocemos en nuestros días, porque en Grecia todos aquellos que circundaban a Grecia eran conocidos como, ellos los trataban como los bárbaros, los conquistados, los no civilizados. Entonces, no pudiéramos decir que existía un verdadero derecho internacional. El- ellos trataron de normar algunas normas del derecho marítimo internacional, pero tuvieron algunas normas. Una de ellas se llamaba la proxenia, otras las afictionias, que regulaban a ciertos extranjeros que estuviesen residenciados en las ciudades griegas. Bueno, ya sabemos que Grecia era un imperio que tenía bajo su dominio a ciertos estados y ellos tenían algunas maneras de regularlo. Pero bueno, ya sabemos que no eran tratados como iguales, no eran tratados con dignidad y como lo dijo Polibio, si un tratado perjudicaba a Grecia, pues no existía obligación de cumplir. En este momento, eso no es así. Si usted suscribió un tratado, se tiene la obligación de cumplirlo, si no será sancionado por la comunidad internacional. En Roma tenemos el ius gentio, el ius facial, el ius hospitii y el ius peregrinus. Todos estos derechos, todas estas normativas se fueron dando a lo largo de estos 1000 años que duró el Imperio Romano, pero ninguno se configura tampoco como verdadero derecho internacional público. Sin embargo, ya hablé de ellos. Ustedes en derecho romano ya deben conocer de ellos. También fue un intento, ¿no? Estas normas hicieron aportes a esos tratados internacionales, a las negociaciones, a lo que hoy conocemos como la diplomacia, porque se debe tomar en cuenta el extranjero, porque la guerra, los tratos en la guerra. Entonces, bueno, lo que hizo la humanidad fue tomar ciertas categorías de estos dos imperios e irlas transformando, mejorando y puliendo a lo que tenemos hoy como normas internacionales. Tenemos la Edad Media, que sí, ya les dije que en la Edad Media
este, sí, sí hubo un poco más de un aporte un poco más significativo. Sin embargo, les mencioné que el papado en este momento tuvo un gran poder feudal, entre las cuales podrían, bueno, hubo factores que configuraron mejor ese estado de comunidad internacional que aún incipiente y entre los cuales podría citarse al cristianismo, el papado, las cruzadas y las leyes de comercio marítimo formadas gracias a las costumbres y prácticas comerciales en estas épocas establecidas. El papado ejerce en este momento mucha influencia al punto de considerarse al Papa como árbitro en las relaciones internacionales de los pueblos, en las relaciones exteriores de los pueblos. Eh, Muchas instituciones como la de los cónsules, viene de la Edad Media, las garantías reales, los assises de Jerusalén, fueron escritos, fueron normas que aportaron un poco a lo que hoy conocemos como el derecho internacional, aparte de que se generó una figura que es el consulado del mar. Bueno, sin embargo, no existía, como decir, una comunidad internacional. eh, Sin embargo, hubo ciertos aportes. Bueno, lo que les hablé del Papa, que había las garantías reales. En la época moderna o en la edad moderna, durante este periodo llamado así convencionalmente, se suceden acontecimientos históricos muy importantes del derecho internacional. La guerra de Westfalia es una de ellas, esta guerra que termina en el año 1648. Hasta ese momento la comunidad internacional no se había configurado como tal, pero en este momento fue fundamental y trascendental para la humanidad, porque en esta firma de este tratado de 1648, donde se configura el Estado-Nación tal y como lo conocemos hoy, donde se delimitan sus fronteras, se delimitan sus espacios geográficos, se delimitan como sujetos de derecho internacional, se habla de la soberanía de los estados, su autodeterminación frente a la comunidad internacional, y los delegados protestantes y católicos sesionaron, pues, es decir, se reunieron respectivamente en Onasbruck y en Münster. Y ahí se firman estos dos tratados, Tratado de Münster, y duraron 4 años en sus deliberaciones o en sus discusiones. Allí el derecho internacional se enriqueció con nuevos aportes. Se adoptaron normas sobre la precedencia diplomática, se estableció la igualdad religiosa, se estableció también la igualdad de los estados, se establecieron las embajadas permanentes, figúrense qué importante para la humanidad. Se aplicó el principio de autodeterminación de los pueblos, se adoptó el idioma francés como lenguaje diplomático y se ratificó el principio divino de los reyes. Bueno, hasta allí todavía, bueno, todavía existe ese principio divino porque si no, no existieran monarquías. Bueno, en esta época moderna es muy importante que ustedes puedan ahondar un poco más en lo que fue la Gran Guerra de Westfalia. En la Gran Guerra de Westfalia, ese tratado de Münster reconfigura al sistema mundo como lo conocemos hoy en día y reconfigura las relaciones internacionales, transforma el devenir internacional de los pueblos y de alguna manera es un punto de partida, un antes y un después. También un acontecimiento muy importante en este momento fue, posterior a este, fue el 1776. Las 13 colonias británicas en Norteamérica se declararon independientes y esta declaración es igualmente por los problemas jurídicos internacionales se comporta como un acontecimiento en el derecho internacional, porque aquí surge la Declaración de los Derechos del Buen Hombre de Virginia y fue un momento también trascendental para la humanidad, porque de ellos, de esta declaración, se, se ¿cómo decimos? Se alimentan, se muchos otros pueblos desde allí se impulsan para las luchas emancipadoras.
Y de allí nace el reconocimiento de los gobiernos de facto y la vigencia de los derechos fundamentales del hombre. También tenemos otro hecho trascendental para la humanidad, como es la Revolución Francesa en 1789, que viene a ratificar estos principios que entonces ya alcanzaban amplitud universal, nutriendo su doctrina liberal de los ideales políticos de la democracia. Bueno, todo ello tiene mucho que ver con la Revolución nuestra en 1810 y la declaración de nuestra independencia en el año 1811. Como ya les hablé también, en 1815 se reúne en Viena el Congreso, que fijará las bases de las cuales descansará la paz post-napoleónica. Y bueno, lo que les hablé de la Santa Alianza. En 1826 se reunió en Panamá el primer Congreso Internacional, el Congreso Anfictiónico de Panamá, en donde, bueno, surge la Declaración Bolivariana, en donde él pretendía esa unión de naciones latinoamericanas. Hasta ese momento no se conocía como latinoamericanismo, sino se conocía como la América Meridional, en donde se hablaba de una revolución de independencia, la organización exterior de una comunidad internacional, y donde Simón Bolívar hace una declaración muy importante para la historia nuestra, pero también para la historia de las relaciones internacionales o del derecho internacional. Otro hecho muy importante es la Guerra de Secesión de los Estados Unidos en 1860, y allí se adopta el principio de neutralidad marítima, constituyendo verdaderas incorporaciones en el derecho internacional público. En la época contemporánea, que ya está más cerquita de nosotros, tenemos la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 y la Segunda de 1939 a 1945. Uno de los resultados más provechosos para la primera posguerra fue la creación de la Liga de Naciones, o lo que fue el primer intento de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, fue el primer intento que fracasó, pues obviamente porque después de la Primera Guerra Mundial viene la Segunda en el año 1939. Fue un primer intento de organizar jurídicamente al mundo y a las Naciones Unidas como segundo esfuerzo orientado en igual propósito. Entre una y otra organización median acontecimientos muy interesantes que configuran cada vez mejor a la comunidad internacional y por lo tanto al derecho que se aplica hasta presentarse tal y como se encuentra en los presentes días. En la segunda posguerra planteaba muy serios problemas del derecho internacional porque los estados tienen en su poder armas mortíferas como la bomba atómica, la bomba de hidrógeno, que hacen materialmente imposible la guerra a menos que se pretenda transformar a esta en un suicidio general. Por otra parte, la conquista del espacio sideral a través de satélites y otros artefactos plantearía problemas nuevos en la comunidad internacional que indudablemente se traducirán en la formulación de un nuevo derecho. Existen muchos autores en este momento de la humanidad que son muy novedosos en el derecho internacional, en las relaciones internacionales, y cada día mucha más gente estudia la geopolítica mundial. En este momento de la humanidad, bueno, existen debates trascendentales, debates teóricos, y precisamente estamos en un momento muy álgido para la humanidad, gracias a la gran población mundial, a todos los desastres naturales que tenemos por el cambio climático, los gases de efecto invernadero, el incumplimiento de los tratados internacionales en, en materia ambiental, que también forma parte de un derecho humano fundamental, los conflictos que existen a nivel mundial, no solamente en Ucrania, en países africanos, en países del Medio Oriente, los grandes debates étnicos religiosos, por ejemplo, que suceden entre Israel y Palestina, el Congo, los innumerables golpes de Estado que existen en los estados africanos, en donde existe una gran riqueza que ha sido expoliada por potencias extranjeras como Francia, Inglaterra, Suiza, Alemania, Estados Unidos de Norteamérica, pero Estados Unidos de Norteamérica más que todo ha expoliado son las riquezas de América Latina. Todos estos debates, el postcolonialismo, el neocolonialismo, y todas las formas modernas de las dominaciones, bien sea por
ideología, por la historia, por la academia, porque la academia también tiene ciertas formas de dominación. Entonces, esos debates tan interesantes, tan epistémicos, se hacen en este momento en el seno de las Naciones Unidas, pero también en organizaciones internacionales como la Unión Africana, como la Unión Europea, como el Grupo de los 20, como la OPEP más OPEP, y todos ellos van a ser un objeto muy interesante de nuestra discusión, de nuestra disertación y de las clases que yo le voy a tener la oportunidad de darles. La intención es que no solamente estudiemos la teoría, sino lo que está sucediendo en lo que conocemos como la real política. Bueno, el derecho internacional de 1945 ha tenido ciertas transformaciones, debates, ya se los he dicho, muchas declaraciones, muchas normas, muchos avances, en algunos momentos no tanto avances, sino intereses, cómo se manejan los intereses en la comunidad internacional, cuáles son los grandes actores que realmente tienen poder. Vamos a ver si solamente existe el Estado como gran sujeto del derecho internacional, pero frente al Estado tenemos hoy en día grandes transnacionales y grandes corporaciones. Y vamos a ver si, por ejemplo, frente a un Estado-nación poderoso, menos poderoso, o más oprimido, tenemos a grandes organizaciones virtuales como Facebook, Instagram, Twitter. eh, eh, Realmente tiene el Estado-nación tanto poder como estos grandes sujetos que, a pesar de que no son sujetos en el derecho internacional, tienen gran influencia en la humanidad. Vamos a tener la posibilidad de generar estos debates, y yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que escoja un país de la comunidad internacional para investigar si, por ejemplo, han suscrito los tratados internacionales relativos a la guerra, a la no agresión, cuáles son las cláusulas que se han reservado. Hay países que han suscrito algún tratado internacional, pero han reservado alguna cláusula. Por ejemplo, cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales, realmente son organizaciones no gubernamentales, están siendo financiadas o no están siendo financiadas, cuáles son sus objetivos reales, y vamos a tener una serie de debates teóricos con ustedes, precisamente en razón de ello. Entonces, no solamente vamos a ver el derecho internacional público como letra muerta y como letra que está solamente en un instrumento internacional, y sino que vamos a entender y vamos a profundizar en su aplicación o no, en su discusión o no, en el papel que tienen los estados-nación, en el poder real que está surgiendo en algo que se conoce como la gran gobernanza global, cuál es el papel real de las monarquías, cuál es su entramado, cuál es su verdadera área de influencia. Por ejemplo, ahorita con la muerte de la reina Isabel, más allá de las fronteras del reinado de Inglaterra, ¿cuál es el área de influencia de Inglaterra y su reinado, su monarquía, hasta dónde llega? ¿De verdad las monarquías están abolidas o de verdad ellos son los que tienen el poder real? Vamos a tener una serie de discusiones respetando, por supuesto, la opinión de cada uno de ustedes. Entonces, muchas gracias y espero vean este video.